Para mí es un privilegio el hecho de compartir con ustedes la palabra del Señor, porque siempre hay algo que aprender. Es así. En esta noche quisiera detenerme en una porción bíblica que se encuentra en uno de los libros. Le hago esta pregunta a mi hermana, a ver si alguien me dice, ¿no? Para ver, digamos, si vamos estudiando la palabra de Dios. ¿En qué epístola o carta que escribió el apóstol Pablo no se encuentra la palabra pecado? A ver, tal vez haya alguna hermana o algún hermano. ¿En qué epístola no se encuentra la palabra pecado? En los escritos de Pablo. Una segunda pista, hablando de esa misma epístola. ¿Dónde se encuentra la palabra gozo más de una vez? En donde más se encuentra la palabra gozo o regocijaos en términos intercambiables. ¿Alguien? Filipenses. Amén. Correcto. Filipenses. Y precisamente me voy a detener en una porción de esta epístola. Filipenses, por favor, capítulo 1, versículo 27 al 30. Leo, dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Que se oponen, que para él más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que Dios bendiga su palabra. En esta porción que acabo de leer, encontramos 4 marcas de integridad. De hecho, es imprescindible que nosotros despleguemos, demostremos estas marcas, si acaso decimos que nosotros somos hijos de Dios. La primera marca de integridad es conducta. Cada marca va a iniciar la palabra con la letra C. La primera marca de integridad es conducta. Desprendemos de la primera parte del versículo 27, dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. La palabra comportéis podía también decirse ciudadanía. El vocablo en griego es politeus. También como una derivación viene polis. Quiere decir ciudad, ciudadanía, política, policía. Son términos que nosotros también manejamos, pero tienen como derivación de la raíz de esta palabra en el original. Y Pablo dice aquí: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hermanos, nuestra conducta es lo que cuenta para este mundo que a nosotros nos observa. Alguien sabiamente dijo estas palabras, escuche bien: el evangelio
no simplemente depende de nuestros labios para ser proclamado. No simplemente depende de nuestros pies para ser expandido. No simplemente depende de muchas cosas, sino básicamente depende de nuestra vida para ser ilustrado y recomendado. Muy cierto, mi hermano. Muchas veces nosotros nos jactamos de decir, no me avergüenzo del evangelio. A lo mejor nunca nos hemos preguntado, ¿qué tal si el evangelio se avergüenza de nosotros? Hay personas con quienes a lo mejor usted se encontró en más de una ocasión. ¿Para qué hacerme cristiano si los cristianos son peores? Hacen una lista del por qué ven cierta restricción y no hay atracción para ellos el evangelio. ¿Sabe, mi hermano? Nosotros somos sermones andantes. Como se dice, muchos no leerán la Biblia, pero sí leerán nuestra vida. De modo que es imprescindible que nosotros tengamos una buena conducta frente a este mundo que nos observa. Solamente dice que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. En este capítulo 1, le digo a propósito, se menciona en 3 ocasiones el evangelio en sus aspectos. Por ejemplo, encontramos en el versículo 7 la defensa del evangelio. Luego encontramos en el versículo 12 también la proclamación del evangelio. Y en este versículo 27, podríamos decir, encontramos el testimonio del evangelio. Mi hermano, mi hermana, debemos proclamar el evangelio. ¿No es cierto? Pero recuerde lo que le estoy diciendo. Nuestra conducta es importante para proclamar la verdad bíblica. Dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Saben? Los receptores de la carta a los filipenses sabían muy bien lo que significa ser ciudadano. ¿Por qué? Porque Filipos era una colonia de Roma. Pero por lo que vivían en esa colonia, ellos se sentían orgullosos porque pertenecían a Roma. Ahora bien, lo mismo ocurre también con nosotros. Recuerde que la Biblia dice en Efesios que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Es más, ahí en esta misma epístola, capítulo 3, versículo 20, dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verán, mis hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin duda, mi hermano, usted es ciudadano de su país como yo del mío. Tenemos que participar de muchos escenarios dentro de la vida política. Aquí en Bolivia, por ejemplo, participamos de las elecciones generales y en 2 ocasiones, porque la primera fue denunciada por fraude electoral y hubo otra vez elecciones, se han repetido. Pero uno dice, ¿pero para qué? Es que uno tiene que entender como ciudadano, tiene que participar de aquello. De hecho, la Biblia dice que Dios ha establecido a las autoridades gubernamentales y hay que acatar las leyes.
Y el apóstol Pablo dice aquí a los hermanos de Filipos diciendo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sabe? Tenemos que marcar la diferencia, querido. Tenemos que ser diferentes en este mundo. Recuerde esto. Hemos nacido 2 veces en un mundo donde han nacido una sola vez. ¿No es cierto? Nuestro lenguaje debe ser diferente. Nuestro comportamiento dice mucho de nuestra creencia. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Recuerdo hace muchos años atrás leí un libro titulado El poder del amor. Y ahí en una sección se cuenta la historia de un peligroso ladrón mexicano. En una ocasión robó, saqueó un domicilio, sacó todas las cosas que había allí y se los llevó a una isla donde había excavado, allí había puesto todas las cosas que había robado. Como le estaban buscando a este hombre, no podían encontrar. Habían periódicos que publicaban que este hombre era un terrible ladrón. Se llamaba Juan Chávez. Entre las cosas que había robado, había una Biblia. Y como estaba aburrido y encerrado porque le buscaba la policía, se puso a leer. Leyó la Biblia. Y un día va al tribunal donde ya se había aperturado una investigación penal contra este hombre llamado Juan Chávez. Y él va ante el juez y dice, señor juez, permita, yo soy Juan Chávez. Y el juez, con asombro, mira, ¿Juan Chávez? ¿Quién lo trajo a usted? Y este hombre saca la Biblia en sus manos y muestra, este libro me trajo aquí. Ahora estoy para cumplir con lo que la ley me dice. ¿Saben? Eso es lo que hace el Evangelio. Tiene poder. ¿Cómo transformó la vida de este hombre? Alguien dijo sabiamente, la naturaleza nos forma, el pecado nos deforma, la educación nos informa, las penitenciarías nos reforman, pero Jesús nos transforma. Eso, mi hermano, mi hermana, es el cristianismo real y verdadero. Ser cristiano es un cambio de dentro para afuera. Así que, mi hermano, recuerde esta primera marca, conducta. Ahora, la segunda marca de la integridad es consistencia. Note que estoy manejando otra palabra que también comienza con la letra C. La segunda parte del versículo 27 dice así, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. ¿Saben? En este momento, este gran hombre de Dios se encontraba en la cárcel. Aquí vemos que tenía la esperanza de salir y verlos a sus hermanos, a quienes los amaba de corazón. Pero está diciéndoles, sea que vaya a veros, sea que me liberen,
o no me liberen, quiero que ustedes estén firmes, que sean consistentes. A menudo, eso no es lo que ocurre con nosotros. Cuando vienen adversidades, cuando vienen aflicciones a nuestra vida, a veces tendemos a tirar la toalla. Puede ser que haya ciertas cosas que en la iglesia ocurrieron y le causaron desaliento y no quiere ir, no quiere decir más. Eso no está bien. Tienes que ser consistente. Por eso Pablo dice, sea que vaya a veros o que no esté, yo quiero oír que ustedes estén firmes. Porque está diciendo en otras palabras, mi presencia no determina que ustedes cambien. Deben mantenerse así. Un gran ejemplo que hallamos en el Antiguo Testamento es de un hombre llamado Daniel. Ahí en capítulo 1, versículo 21 puede leer que Daniel continuó. Daniel estuvo bajo diferentes reinos. Estuvo con Nabucodonosor, Belsasar, Ciro, Darío. Durante 17 años, Daniel se mantuvo íntegro. Era consistente. Espero, mi hermano, mi hermana, que esta situación de la pandemia que estamos pasando a nivel mundial no haya minimizado su actividad en la iglesia. No haya menguado el ejercicio de su don espiritual. Tiene que ser, mi hermano, consistente. Aun cuando las adversidades estén a nuestro alrededor, nosotros debemos mantenernos consistentes. Y eso es una marca de integridad ante este mundo que nos observa, porque dirán que sí, sea lo que sea, pase lo que pase, seguimos siendo lo que decimos ser, cristianos, fieles al Señor. La tercera marca es la palabra cooperación. Versículo 27, en la última parte, dice así: que estéis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Este es un término atlético en el original. Es estar en batalla para una competencia junto a otro, lado a lado, pero ir adelante juntos, unánimes por la fe del evangelio. Leamos por un momento Juan 13, versículo 35, que es lo que el Señor dijo con relación a los suyos. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Este mundo no está impresionado por los edificios que nosotros pudiéramos
hacer para congregarnos, sino debería más bien impresionarse por el amor que hay entre nosotros. Sabemos que en la iglesia somos diferentes, tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes dones, pero debemos todos llevarnos, amarnos y respetarnos a pesar de nuestras diferencias. En la iglesia debe haber amor que fluya, de modo que esto sea una atracción para este mundo carente de amor, del verdadero amor. Esa es la tercera marca. De hecho, el hecho de decir Pablo aquí firmes es una verdad muy repetida por el apóstol Pablo en sus diferentes epístolas. Veamos ahora la cuarta marca, conquista. Versículo 28 dice así: y en nada intimidados por los que se oponen. Sabe, el evangelio, la vida cristiana también requiere valentía. Que nosotros sepamos conquistar en el lugar donde nos hallemos. Y en nada intimidados por los que se oponen. Seguramente para el apóstol Pablo, estos que se oponían eran lo que menciona en el versículo 2 del capítulo 3. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. A causa del evangelio, podría haber incluso persecución, incluso por los emisarios de Satanás. A mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que entre las 7 cartas a las iglesias que están descritas en Apocalipsis 2 y 3, hay una iglesia que se caracterizaba por la persecución, y era la iglesia de Esmirna. Habían perdido sus propiedades, sus bienes. Muchos habían muerto, pero aún se habían mantenido fieles. Por eso el Señor les hizo una gran promesa a esta iglesia. Dentro de su elogio dijo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Nosotros, mis hermanos, en este siglo, no sufrimos una persecución de la justicia, sea de carácter penal, por proclamar el evangelio. La verdad me ruboriza el hecho de que a veces somos renuentes a proclamar el evangelio cuando deberíamos hacer. Así que, hablando de esta marca de integridad de la conquista, no debemos estar en nada intimidados. ¿Alguna vez ha visto cuando un caballo se asusta? Corre a estampidas. Esa es la idea. Así que, mi hermano, necesitamos enfrentar la persecución, también soportar el dolor para demostrar esta marca. Versículo 29 dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
verá, el evangelio no es prosperidad. A veces creemos, por ser fieles a Dios, vamos a estar exento de aflicciones, de adversidades, de enfermedades, etcétera. No es así. De hecho, cuando nosotros sufrimos persecución, aflicciones por causa del evangelio, eso sí es digno de alabanza, dijo Pedro en su epístola. Y considere esto, versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, como dando la idea de que es un privilegio sufrir por Cristo. ¿Usted cree eso? ¿No es cierto que nos es difícil admitir aquello? ¿Cómo puede ser un privilegio sufrir? Más vale, hermano, que creamos así. Debería ser un privilegio sufrir por Cristo. Porque después de todo, las pruebas vienen como herramientas para moldear nuestro carácter. Son peldaños que nos conducen a la excelencia del propósito de Dios. Vienen con un propósito determinado. Y cuando enfrentamos persecución u otros, oposición, debemos ser valientes, con un espíritu conquistador para soportar el dolor, pero también para emular a Pablo. Observe el versículo 30, dice así, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Saben? Como les dije, esta es una de las epístolas carcelarias escritas por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque escribió desde una prisión, cuando ya estaba a punto ya a morir. De hecho, nos recuerda también esto lo que dijo a Timoteo, ahí en 2 Timoteo, capítulo 4, usted lo ha leído seguramente y sabe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, que el Señor juez le dará aquel día, no simplemente a mí, sino a aquellos que aman su venida. Hasta el último momento de su vida, este gran hombre de Dios mostró integridad por la fe del Evangelio. Por eso ahora les dice a estos hermanos de Filipos, diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ellos sabían de lo que estaba pasando, y ahora oís que hay en mí. Hermanos, espero que el Señor nos ayude a nosotros a poder reflejar estas marcas de integridad a este mundo decadente que necesita de Dios. Recuerde, mi hermano, vimos 4 marcas de integridad. La primera dijimos, conducta. Segundo, consistencia. Tercero, cooperación. Cuarto, conquista. Espero, mi hermano, que esto lo apliquemos a nuestra vida, que realmente imitemos también a este gran hombre de Dios como es el apóstol Pablo, quien escribió 14 epístolas. Vamos a dar gracias para terminar este mensaje. Señor, te damos gracias nuevamente, Señor, porque permites que podamos abrir tu palabra y ser también confrontados con ella. Ciertamente necesitamos reflejar estas marcas de integridad, conducta, que debe estar a la manera tuya. Es la que causará impacto a este mundo. Consistencia. Señor, cualquiera que sea la situación en la que estemos pasando,
podamos nosotros mantenernos firmes, ser consistentes en lo que creemos y en lo que hacemos. Señor, también ayúdanos, Señor, a ser cooperadores, a tener unidad entre nosotros, a apoyarnos mutuamente en armonía. Señor, también a tener conquista, al enfrentar la persecución, al soportar el dolor, también al imitar a este gran hombre de Dios, como fue el apóstol Pablo. Señor, ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos más a tu palabra y estar en el centro de tu voluntad. Así te damos gracias en esta noche, invocando el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.